La lección que vamos a estudiar en esta mañana está en pantalla, le he titulado El Señor ha resucitado. Cuando hablamos de este tema, ¿verdad? Debemos reconocer que tener fe en Cristo Jesús, pues implica, entre otras cosas, creer que el Señor resucitó de entre los muertos y que resucitó en forma corporal. En realidad, la resurrección de Cristo Jesús es la garantía de que un día, los que estén en los sepulcros resucitarán para resurrección de vida. Jesucristo, hermanos, resucitó de entre los muertos y Él nos asegura que un día, si somos fieles a Él, también nosotros vamos a resucitar. Podemos decir que la resurrección es el tema central o es el corazón del mensaje del Evangelio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dedica un capítulo en la primera carta a los Corintios para hablar respecto a este tema que a veces a algunos pues les causa mucha inquietud o a algunos hasta cierto punto curiosidad acerca de este tema. Pero la resurrección es una realidad, la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos que sucederá cuando Cristo venga es una realidad que la palabra de Dios nos enseña, nos confirma. Y Pablo, como decía, en este capítulo 15, la primera carta, él explica a detalle, ¿verdad?, lo que es este tema de la resurrección. Y él empieza diciendo, hermanos, en el capítulo 15, verso 1, lo siguiente, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio, note usted, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Dice el verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Como hemos estudiado y hemos enfatizado anteriormente, la iglesia en Corinto estaba pasando por situaciones muy complicadas. Era una iglesia donde había problemas entre los hermanos, donde había ciertas carnalidades, había divisiones, desórdenes y muchas otras cosas más que hemos estado viendo. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta y en este capítulo en particular, los lleva a recordar el origen. Los lleva a recordar aquella enseñanza que habían recibido de parte de él, y lo hizo personalmente el apóstol Pablo. Él les recuerda, hermanos, lo que originalmente habían recibido, es decir, dice Pablo, el evangelio, el mensaje del evangelio, mensaje en el cual ellos debían de perseverar, mensaje en el cual ellos tenían siempre que estar meditando, tenían que estar reteniendo, y a través de ese mensaje, solamente a través de ese mensaje original, ellos podían ser salvos. Los corintios, hermanos, en un sentido habían sido salvados de sus pecados porque fueron perdonados cuando ellos recibieron el evangelio y fueron bautizados. Sin embargo, el apóstol Pablo también les está advirtiendo que para recibir la salvación futura, es decir, la salvación eterna, necesitaban aferrarse firmemente a este mensaje que Pablo originalmente les enseñó cuando estuvo entre ellos, tal, hermanos, como así sucedió en el principio. Necesitaban aferrarse y no desviarse de ese mensaje particular, ¿verdad? Que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús fue sepultado y que Jesús resucitó de entre los muertos. Hermanos, al parecer ciertas corrientes estaban creando duda en la mente de los corintios con respecto a la resurrección corporal de los muertos, de manera tal que el apóstol Pablo les está advirtiendo que si alguno está de alguna manera abrazando, aceptando, creyendo alguna versión falsa de ese evangelio original de Jesús con respecto a este tema, entonces esa obediencia original iba a ser en vano, iba a ser vana. Entonces su salvación eterna iba a estar, hermanos, en peligro, en riesgo. Ellos no debían de desviarse. Ellos tenían que recordar esa enseñanza original que Jesús, hermanos, a través del apóstol Pablo les había dado, les había hecho llegar. El mensaje, hermanos, que estaba dando lugar a la salvación de los corintios
afirmaba precisamente la resurrección de los muertos. Cristo, hermanos, murió. El Señor Jesucristo resucitó también corporalmente para nunca más morir. Y nosotros, hermanos, de la misma manera debemos tener esa esperanza, una esperanza a la cual debemos de aferrarnos, que un día, si morimos, un día vamos a resucitar y resucitaremos para vida eterna. ¿Sí? Porque el Señor Jesucristo así nos enseñó y el Señor así lo ha prometido. Sin importar lo que el mundo piense, lo que el mundo diga, nuestra esperanza es resucitar como el Señor Jesucristo lo hizo. Y entonces, hermanos, el apóstol Pablo empieza aquí a citar evidencia precisamente de esta afirmación, esta aseveración, este corazón del tema del Evangelio. Esto que tiene que ver con la resurrección de los muertos. Y dice el versículo 3 de esta primera carta, capítulo 15, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y dice en el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, había enseñado a los corintios, como él dice claramente, el evangelio que él mismo había recibido. ¿Y de quién recibió el apóstol Pablo este mensaje, esta enseñanza, este evangelio que él transmitió a los corintios? Él lo había recibido del Señor mismo. ¿Sí? Él lo recibió, hermanos, del Señor mismo. Esto mismo que Pablo dice a los corintios, lo dice también a los gálatas en el capítulo 1, versículo 11, y les dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice él, no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, eso que Pablo había recibido y que recibió por revelación del Señor, era lo que él mismo estaba enseñando a las personas, y fue lo que él había enseñado a los corintios desde un principio. El mensaje del evangelio que él les enseñó implicaba también que Jesús no solo murió y fue sepultado, sino que resucitó de entre los muertos. Sí. Así que lo que Pablo, hermanos, estaba enseñando y había entregado a los hermanos no era ninguna innovación, no era una nueva doctrina, no era una nueva enseñanza, sino que era información específica que él mismo había recibido, como él dice y declara, por revelación. Revelación del Señor. Pablo predicaba el mismo evangelio que recibió del Señor y que también los demás apóstoles predicaban. Exactamente el mismo mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que Jesús resucitó al tercer día. Y un fundamento, hermanos, muy sólido sobre el cual el apóstol Pablo apoya esta verdad y que él mismo está enfatizando en estas palabras, es precisamente el testimonio de las Escrituras. Él dice conforme a las Escrituras, y enfatiza una y otra vez. Lo que él les enseñó era conforme a las Escrituras. ¿Sí? Esto es muy importante, hermanos, y es muy necesario entender. Todos y cada uno de los eventos que sucedieron, ¿verdad?, en relación a Jesús, todas estas cosas habían sido anticipadamente dichas por los apóstoles, por los profetas desde tiempos antiguos. Sí, David, Isaías y muchos de los profetas anunciaron precisamente a detalle
lo que el Hijo de Dios, lo que el Mesías, el Salvador del mundo, iba a experimentar. Y ellos anunciaron desde tiempo atrás que Cristo Jesús iba a venir al mundo y que iba a morir y que iba a ser sepultado y que iba a resucitar. Y eso fue lo que Pablo les enseñó a ellos. No solamente, hermanos, porque él lo había recibido, sino porque las mismas escrituras confirmaban esa revelación. Todo lo que sucedió, hermanos, fue conforme al plan de Dios. Ninguna parte de la historia ocurrió por accidente, ocurrió por casualidad. Todo estaba escrito que así iba a suceder. Nuestro Dios había, hermanos, planificado que de esta manera el mundo iba a tener salvación a través de Cristo Jesús. Dice en Isaías capítulo 53, versículo 8, dice, hablando acerca de Cristo Jesús, dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, note usted, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y ya Isaías anticipaba que iba a ser cortado en la tierra de los vivientes, que iba a ser sepultado, pero que vería linaje, vería su descendencia y viviría por largos días. David también, hermanos, hablando de Cristo Jesús, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Como todos sabemos, hermanos, cuando alguien muere, su alma y su cuerpo se separan. Y el alma va a ese lugar de las almas incorpóreas llamado Seol o Hades en el Nuevo Testamento, donde esperan el juicio. Pero el cuerpo, dice la palabra de Dios, es sepultado y vuelve a la tierra. Pero en el caso de Jesús, su alma no fue dejada en el Hades. Su alma salió para unirse con ese cuerpo que estaba en el sepulcro y resucitar así. Resucitar para nunca más morir. Y como decimos, hermanos, y como Pablo afirma, las escrituras muchísimos años atrás, siglos atrás, habían predicho precisamente lo que Pablo había enseñado a los corintios. Sí. Todo parece, hermanos, indicar que los hermanos ahí en Corinto estaban siendo ahí confundidos en cuestión de la resurrección. Y algunos estaban aceptando ideas extrañas referente a la resurrección de los muertos y aún la resurrección misma del Señor Jesucristo. Por eso Pablo los lleva nuevamente al principio, a recordar lo que él mismo les había enseñado y a recordar lo que las escrituras mismas confirmaban respecto a este tema en particular. Porque si ellos se desviaban de esto, hermanos, todo el trabajo de Pablo había sido en vano. Todo el esfuerzo que él había hecho y lo que ellos habían recibido en un principio sería en vano si se apartaban de la verdad del Evangelio. Entonces, hermanos, las escrituras confirmaban el mensaje que Pablo les predicó. Pero la veracidad del mensaje del Evangelio, la veracidad, hermanos, de los hechos acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, no solamente se podía confirmar a través de las escrituras, sino también, hermanos, se podía confirmar a través del testimonio de testigos oculares, dice el apóstol Pablo. Y él comienza a citar a estos testigos, testigos que aún vivían cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a los corintios. ¿Sí? Él menciona, hermanos, a los apóstoles. Él menciona a más de 500 hermanos. Él menciona a Jacobo. Y cuando habla de Jacobo, seguramente está refiriendo al hermano de Jesús, a Santiago.
Y hubo otros que le vieron resucitados, que no cita aquí el apóstol Pablo, pero aquellas mujeres también que fueron al sepulcro y luego lo vieron resucitado. Y hubo otros más, testigos oculares que daban fe, que podían confirmar la veracidad del mensaje del evangelio. Por ejemplo, allí en Lucas capítulo 24, versículo 36, vemos una de las escenas, ¿verdad?, que la Biblia nos revela acerca de el encuentro de Jesús, en este caso con sus apóstoles, después de su muerte y su resurrección. Dice en el versículo 36, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazón estos pensamientos? Dice el 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo? ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ellos no daban crédito. Allí estaba Jesús presente delante de ellos. Se les aparece, pero el Señor había muerto y había sido sepultado, pero ahora Él, resucitado y en forma corporal, se presenta delante de ellos. Por la misma impresión, tal vez, no daban crédito y pensaban que era un espíritu lo que ellos miraban. Dice Jesús: no, mírenme, tóquenme, porque un espíritu no tiene carne y huesos como yo los tengo. Y para quitar toda duda, les pidió algo de comer. Y comió pescado y comió miel Jesús después de resucitado. Y dice el Señor, para que se cumpla la escritura: todo esto estaba escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas. Pero mi punto es, hermanos, que hubo hombres que lo vieron resucitado, personas que hablaron con él, que lo palparon, que aún comieron con él, personas que podían dar testimonio claro y que aún vivían en ese tiempo. Algunos habían muerto, dice el apóstol Pablo, ya duermen, pero muchos todavía vivían. Y ahí estaban muchos de los apóstoles todavía, que podían decir: nosotros lo vimos, estuvimos con él, hablamos con él, lo palpamos, nuestras manos lo palparon. Sí, hermanos, amigos, el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y había quienes podían afirmarlo porque lo vieron. Así que, hermanos, el apóstol Pablo no está inventando nada referente a la resurrección de Jesús. Los apóstoles, como testigos, lo podían confirmar. Aquellos más de 500 hermanos lo podían confirmar. Jacobo lo podía confirmar. Todos ellos, hermanos, y otros más, lo vieron morir en la cruz. Vieron cuando su cuerpo fue puesto en el sepulcro, pero también lo vieron resucitado, porque Jesús mismo se les manifestó en persona. Estuvieron con él, pasaron tiempo con él. Pero el apóstol Pablo, hermanos, también
también fue testigo de su resurrección. No solamente él dirige, ¿verdad?, este testimonio hacia los apóstoles y aquellas personas, pero él también se incluye. Y él también vio a Jesús resucitado. Dice, hermanos, el versículo 8 otra vez: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos. Y así, dice Pablo, así habéis creído. Tanto los apóstoles como yo, el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo, así predicamos. Y ustedes así creyeron también. Entonces, hermanos, este encuentro entre Jesús y Pablo fue un encuentro especial. Y sucedió cuando él iba, si ustedes recuerdan, camino a Damasco. Pablo perseguía a la iglesia. Y dice la Escritura que aún hasta las ciudades extranjeras. Y en el camino a Damasco, la Escritura nos enseña cómo Jesús se le aparece. ¿Sí? Él, Pablo, fue el último en la lista de las personas a quienes el Señor resucitado se le presenta, se le aparece. Pablo fue el último, de acuerdo a lo que revelan las Escrituras. Pablo lo vio glorificado, vio su resplandor tan intenso, aún más intenso, dice él, que la luz del sol. Pablo escuchó su voz, Pablo cayó de rodillas ante él, Pablo habló con él y dice la palabra que siguió las instrucciones que Cristo le dio en aquella ocasión. Así que la resurrección del Señor, hermanos, no está en tela de juicio. El evangelio que nosotros predicamos, el evangelio que nosotros obedecimos, declara esta gran verdad. Y los corintios, hermanos, en aquel tiempo fácilmente podían confirmarlo por las Escrituras y por los testigos oculares que vieron a Jesús resucitado y que todavía estaban entre ellos. Y nosotros, hermanos, más de 2000 años después, lo creemos por fe. Lo creemos por el testimonio de las Escrituras. Lo creemos por el testimonio inspirado que estos hombres, como los apóstoles, nos dejaron para nuestro conocimiento, y por fe lo creemos, que Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que Él venció la muerte con poder, que Él salió de la tumba, que Él resucitó, que Él ascendió a los cielos y que ahora está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Así que, hermanos, nosotros hoy en día debemos tener confianza y esperanza por lo que el Evangelio nos declara acerca de Jesús, acerca de su muerte y su resurrección. En este capítulo 15, el apóstol Pablo se dedica a enumerar, sí, a enseñar y a describir en qué va a consistir la resurrección, y lo vamos a estar viendo. Pero algo bien interesante y que me llama mucho la atención es cómo Pablo se dedica a enfatizar los beneficios que ahora tenemos nosotros gracias a la resurrección de Cristo Jesús. Hay beneficio, hermanos. Si Jesús no hubiera resucitado entre los muertos, estuviéramos aquí en vano, perdiendo el tiempo nada más. Pero gracias a Dios, hermanos, que nuestro servicio en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo no es en vano. Porque Jesús resucitó y debemos alegrarnos y gozarnos en que el Señor, hermanos, se haya levantado entre los muertos y que ahora esté en el cielo a la gloria de Dios, a la diestra de Dios, en forma gloriosa.
Hay beneficios que tenemos gracias a la resurrección de nuestro Señor. Una de las cosas que dice Pablo en este capítulo es que ahora, gracias a que Cristo resucitó de entre los muertos, nuestra vida tiene sentido, nuestra fe tiene sentido. Dice el verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Sería inútil totalmente todo trabajo, todo esfuerzo, hablarle a una persona del Evangelio. Sería inútil, ¿para qué? Si Jesús no resucitó. La fe, hermanos, que nosotros profesamos sería vana. No tendría sentido, no tendría valor alguno si Jesús no respaldara esa fe a través de su muerte y resurrección. Pero como Él resucitó, todo tiene sentido, todo cobra valor. Gracias a que Jesús resucitó de entre los muertos, nuestros pecados son perdonados. Dice el verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Dice, aún estáis en vuestros pecados. Hubiera sido inútil ser sepultados en el bautismo si Jesús no resucitó. Estaríamos aún, hermanos, condenados. Viviríamos en nuestros pecados, destinados a la perdición eterna. Pero gracias a que Jesús resucitó, nosotros también resucitamos con Él en el bautismo. Y resucitamos como nuevas criaturas, como una nueva persona limpia, lavada, santificada, justificada. Gracias a que Jesús resucitó de entre los muertos, tenemos esperanza más allá de esta vida. Dice el verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de lástima, como hay por ahí algunos que enseñan que nuestra esperanza solamente es para esta vida. No, hermanos. En Cristo Jesús, gracias a que resucitó de entre los muertos, Él abrió el camino para una vida mejor, para una vida celestial, una vida, hermanos, gloriosa en la casa del Padre. Todos vamos a morir un día, pero no quiere decir que ahí se va a acabar, que ahí es el fin de todas las cosas. Nuestra vida continúa. Dijo el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias a que Él resucitó entre los muertos, tenemos esperanza más allá de esta vida. Sí, hermanos. Gracias a que Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Dice el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gracias a que Jesús resucitó de los muertos, podemos tener la seguridad de que nosotros también lo haremos un día. Dice también en el versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Gracias a que Jesús resucitó de entre los muertos, la muerte será destruida y ya no habrá más muerte, ni clamor, ni lágrimas, dice la palabra de Dios. Gracias a que Jesús resucitó de entre los muertos, nuestras dificultades y sufrimientos por Él cobran sentido. Dice el apóstol Pablo en el verso 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, valía la pena. Y si había que batallar contra fieras, y si hay que sufrir en esta vida por causa de Cristo Jesús, vale la pena, porque Jesús resucitó y porque nosotros un día vamos a resucitar también. Pero si no habría resurrección, hermanos, ¿qué sentido tendría sufrir por Cristo? ¿Qué sentido tendría, hermanos, en esta vida experimentar aflicciones, persecuciones, si Cristo no resucitó? Todo eso, hermanos, sería vano. Gracias a que Jesús resucitó, un día también tendremos un cuerpo incorruptible y glorioso. Dice el verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Nuestro cuerpo, hermanos, será un cuerpo glorioso. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él resucitó con el cuerpo que estaba en el sepulcro. Dijo, pálpenme. Un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo, dice el Señor. Él comió pescado, comió miel. Y siempre uno se pregunta, ¿y qué pasó con ese cuerpo de Jesús? La respuesta más sencilla es que el Señor fue transformado cuando fue al cielo. Cuando Cristo venga, hermanos, por segunda vez, los muertos van a resucitar con un cuerpo glorioso, pero los que aún vivan, dice la Escritura, que tengan este cuerpo de carne y hueso, van a ser transformados para poder entrar al cielo, transformados con ese cuerpo glorioso, porque carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Así que, hermanos, esto es garantía de un nuevo cuerpo diferente que pueda heredar la vida eterna. Nuestra victoria está asegurada gracias a la resurrección de Jesús, dice el verso 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como decíamos también, hermanos, gracias a que Jesús resucitó, nuestro trabajo no es en vano. Dice el verso 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si usted le habla a una persona el evangelio, si usted va y visita al hermano que está enfermo, si usted ayuda al hermano que está desanimado, si usted enseña a los niños, si usted hace obra para el Señor, si usted trabaja para el Señor, no es en vano, porque un día vamos a resucitar y porque un día el Señor dará el pago a nuestro trabajo. La muerte no es el fin. La muerte no es el fin, gracias a que Jesús resucitó de entre los muertos. Así que, hermanos, el plan de Dios fue que por medio de Jesucristo la humanidad pudiera ser reconciliada con Él. Con su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos, todos los beneficios disponibles para nosotros, hermanos, están asegurados. Pero algo, hermanos, muy interesante, que todo esto que hemos explicado, todo esto que Pablo había enseñado y que los apóstoles predicaban, no es simplemente información que debe de estar aquí en nuestra mente. No es simplemente información histórica de algo que sucedió hace poco más de 2000 años. El hecho de que Jesús muriera en una cruz y fuera sepultado y resucitara y que ahora esté a la diestra de Dios, debe de motivarnos y movernos a muchas cosas. Este mensaje, hermanos, debería transformar las vidas de las personas que lo escuchan y lo conocen, como fue el caso del apóstol Pablo, quien pasó de ser perseguidor, injuriador, como él mismo dijo, el primero de todos los pecadores, él pasó a ser predicador y ministro de Jesucristo. Eso es lo que debe de hacer este mensaje en la vida de las personas. Si el evangelio, hermanos, no cambia todo acerca de lo que somos y lo que hacemos, entonces haber escuchado este mensaje fue en vano. Si usted ha escuchado el mensaje del evangelio, lo ha oído, lo conoce, sabe quién es Jesús, sabe lo que Él hizo por usted, sabe cómo murió y experimentó toda clase de sufrimientos de acuerdo a las Escrituras, y cómo el Señor resucitó, y cómo Él está a la diestra de Dios, y cómo Él prometió volver por segunda vez, y usted sabe todo eso, pero no hace nada al respecto. Todo lo que ha escuchado es en vano. Es en vano. Si el evangelio no nos hace ver nuestra condición espiritual y buscar la gracia de Dios como lo hizo el apóstol Pablo, entonces hemos escuchado en vano.
Y qué triste, hermanos, es escuchar en vano la palabra de nuestro Dios. Si el Evangelio, hermanos, no nos hace apartarnos de nuestros pecados, confesar a Cristo delante de los hombres y ser sepultados con Él en el bautismo, entonces hemos escuchado en vano. En vano. En vano murió el Señor. En vano resucitó de los muertos. En vano experimentó toda clase de sufrimientos por nosotros. Si nos da igual, si simplemente lo tenemos como un mero conocimiento de algo que sucedió en la historia, es en vano. Si el Evangelio no nos lleva a esforzarnos por servir y hacer la voluntad de Cristo, entonces todo el tiempo que hemos estado escuchando, hemos escuchado en vano. No tiene valor alguno. De nada nos sirve haber oído si este mensaje, hermanos, no nos mueve a cambiar y a servir al Señor. Qué terrible tragedia es saber que Cristo murió por nosotros, que resucitó de entre los muertos, que nos ofrece un sinfín de bendiciones y nosotros no hacer nada al respecto. Decir, qué bueno, sí sé que hizo el Señor esto y que hizo aquello, está bien. Y no hacer nada. Hermanos, esa es una tragedia muy terrible. Muy terrible. Quedarse de brazos cruzados, inmutados ante el mensaje poderoso del Evangelio, es lo más triste que puede haber. Conocer el Evangelio debe de motivar a las personas a vivir conforme a lo que ha escuchado. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El Evangelio, hermanos, nos debe de llevar a esforzarnos, a servir a Cristo, a predicarle a otras personas, a vivir una vida de fidelidad a Él, a trabajar, porque sabemos que todo esto, hermanos, no es en vano. ¿Nos está moviendo el Evangelio, hermanos, a vivir una vida así? Querido amigo que nos visita, usted ha escuchado el Evangelio, usted entiende su condición espiritual, usted sabe lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer e hizo con todo su amor para salvarle. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué hará usted? Le invitamos de todo corazón. Yo sé que Satanás muchas veces está trabajando en la vida de las personas, les está persuadiendo también de una y de otra forma, sembrando en su mente, sembrando en su corazón ideas para que se detengan y no obedezcan al Evangelio. Pero queremos invitarle a que venza, a que rompa esas cadenas. Es simplemente cuestión de decisión. Acepte el Evangelio que Cristo Jesús ha dejado. El Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, al gentil como usted y como yo. Obedezca el Evangelio en esta mañana. En pantalla está el plan de salvación. Si usted cree en Jesús, con todo su corazón, confiésele, arrepentido de sus pecados y sea bautizado, para que resucite como una nueva criatura, espiritualmente hablando, y un día también resucite a resurrección de vida cuando Cristo venga. Gracias, hermanos, por su atención.